que el tema de conflicto de intereses es una mentira a la población de Oaxaca y que por otro lado el centro de convenciones hablan de impacto. Hay que recordar, y todos ustedes lo recuerdan, que se construyó el doble carril del Cerro del Fortín, una obra que hoy ayuda a que la circulación sea más fluida en esa zona. Entonces hay que recordar que el Cerro del Fortín entonces sí sufrió un impacto severo. Aquí solamente estamos utilizando un gajo que era un terreno plano, sin ningún árbol, y que ese gajo donde se ponían las ambulancias, protección civil, alimentos, es el espacio que se utiliza para hacer el centro de convenciones más el estacionamiento de abajo. Hay que decir solo la verdad, no hay que mentir. El Centro Cultural de Convenciones cuenta con todos los permisos, licencias, estudio de impacto ambiental, el estudio de competitividad que hizo el Politécnico Nacional y que dice, señores oaxaqueños, lo primero que tienen que hacer es un centro cultural y de convenciones. Y por último, decirles que 18,000 metros de tierra no las tiene el Estado hoy en esta ciudad más que en ese lugar. Los centros culturales hay que hacerlos dentro de la ciudad. ¿Qué es más importante, un hospital de la niñez o un centro de convenciones? Igualmente importante. El Estado tiene una política en materia de salud. Y en materia de salud este gobierno ha hecho inversiones importantes. No se pueden comparar. Yo te diría que no son cosas que se deban comparar. Porque por supuesto que hay que caminar en la salud y hay que caminar en la educación y hay que caminar en los programas sociales. Lo que no podemos dejar de hacer es que un centro cultural y de convenciones representa un 10% de la ocupación de Oaxaca. ¿En qué se traduce? Eso puede valer cerca, lo digo con claridad, de 1,000 millones de pesos al año. Hoy Oaxaca recibe 3,500 millones. Lo que significa que Oaxaca, en un solo golpe de timón, como le dicen, podría significarle a Oaxaca el 30% de sus ingresos que por turismo recibe. Y se van a los mercados, a los transportistas, a los artesanos, a los pintores. Entonces, yo creo que no son cosas que haya que mezclar. Una ciudad y un estado tiene que caminar en materia de infraestructura, por supuesto de salud, por supuesto de educación, pero también es como la carretera a la costa, la estamos esperando hace muchos años y tiene un valor de 6,000 millones de pesos y la carretera al Istmo vale 9,000 millones. Tú podrías cuestionarme, esos 15,000 millones de pesos no hacen falta en salud, en educación. Yo te diría que sí, pero también te diría que esos 15,000 millones de pesos, junto con el Centro Cultural y Convenciones de Oaxaca y el de Huatulco que ofreció el presidente, le pueden significar un cambio radical a la economía de Oaxaca. También es importante fortalecer la economía porque es calidad de vida para los oaxaqueños. ¿No hay fecha para la guelaguetza? No hay fecha para la consulta. No hay fecha para la consulta, pero como me lo preguntabas, si eventualmente esto va caminando, se da la consulta, por supuesto, categóricamente se respetará. Secretario, de aterrizarse este centro de convenciones, ¿tendríamos ya una guelaguetza sustentable? ¿Se podría hablar ya? Ya hoy tenemos una guelaguetza sustentable y son de las cosas que hay que ser justos y reconocerlo. La guelaguetza era una fiesta de gobierno, ¿no? Los boletos se repartían entre el gobierno. Hoy la guelaguetza se vende el palco A y el B mediante un sistema electrónico de venta de boletos. Por cierto, si hoy una dependencia quiere boletos, tiene que pedir su suficiencia presupuestal a finanzas y comprarlos. Eso es claro, porque entonces el secretario en turno pues, tendrá que dar explicaciones por qué compró esos boletos y justificar sus relaciones públicas, ¿no? Entonces, me parece que hoy la guelaguetza va a recibir más de 15 millones de pesos, ¿no? Alguien decía por ahí que por qué se tiraba el dinero en la remodelación del auditorio de Guelaguetza. Yo contestaría que en este gobierno se van a ingresar a finanzas, y es algo que ustedes pueden preguntar, más de 65 millones de pesos, y que en el siguiente gobierno podrán recibir más de 90 millones de pesos en el sexenio. La remodelación del auditorio costará 65 millones o 70 millones muy bien invertidos. Así que me parece que es lo justo
¿Sabes qué es lo importante? Hacer sustentable la economía de Oaxaca. Si nosotros tenemos un centro cultural y de convenciones, aspiraremos a un 55% de ocupación Oaxaca. Fíjense en esta cifra. En el 2005, Oaxaca tenía 43% de ocupación. Este gobierno tomó la ocupación hotelera en 38%. Ustedes tienen en sus registros que la propia Asociación de Hoteles dijo que el año pasado cerramos al 46%. Es decir, sí, Oaxaca va mejor, sí señores, Oaxaca va mejor en términos de número de visitantes y de derrama económica. Pero el Centro Cultural y de Convenciones le significa llegar a Oaxaca y eso sí, regístrenlo en mi declaración, más del 50% de ocupación. El presidente nacional de los hoteleros en México, en el lanzamiento de los carritos del mezcal, le dijo al gobernador, te puede valer el 20% de la ocupación. Yo les aseguro que puede valer el 10%. Y Oaxaca nunca en su historia, y hay que preguntárselo a los viejos, nunca en su historia ha tenido ocupaciones superiores al 50%. ¿Por qué? Porque somos el único de 3 estados en la República que no contamos con centro cultural y de convenciones. Así que hay que caminar en ello y ojalá la población bien enterada se den cuenta que esto de la política de repente hay que dejarla a un lado. No podemos permitir que la política siga haciéndole daño a la ciudad o al Estado. Hay que entender que hay que ser generosos, hay que dejar aquellas obras y acciones que van a implicar una mejor calidad de vida para los oaxaqueños y desarrollo económico. Y la política de repente deja postrado al desarrollo económico. Hay que seguir trabajando. ¿Ocupación actual? La ocupación, lo dijo el propio presidente de la Asociación de Hoteles, declaró 91%. Yo les digo que en este periodo de las fiestas tendremos poco más del 85% promedio de ocupación. Esas son los preliminares, saben que yo les doy uno de cierre, pero en los fines de semana, sin duda alguna, entre hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, arriba del 90%. Se esperaba la asistencia de la Secretaría de Turismo a nivel federal y bueno, hoy llega Bloomberg a Oaxaca. Sí, llegó, está aquí el subsecretario Lastiri en representación del señor presidente, vino el delegado regional de turismo a acompañarnos, está Miss Mundo acompañándonos, está Nuestra Belleza México que irá a competir a Miss Mundo este año. Bueno, yo creo que es una figura que tiene la sensibilidad para transmitir lo que Oaxaca es. Yo creo que en estos 2 días que ha estado con nosotros está muy entusiasmada, hizo un recorrido en la ruta Los Caminos del Mezcal y seguramente vamos a ver declaraciones y publicaciones al respecto para hacer una mejor promoción de Oaxaca. Lo que yo les he dicho, promoción asertiva para que tengamos más visitantes. Debido a los llamados que ha hecho el maestro Toledo respecto a un debate público respecto a diversos encuentros entre las No, autoridades. porque como se lo envié en una carta, los meses de consulta fue septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. En esta carta que contesté hace unos días, le puse con claridad las cartas que nosotros les enviamos de invitación en esos meses, que eran meses de consulta, en donde participó mucha gente. Universidades le hicieron observaciones al proyecto, grupos de ecologistas nos hicieron observaciones importantes, como que el edificio captara el agua para volverla a usar, que tuviera una planta de tratamiento de aguas, que se utilizaran equipos ahorradores, por mencionarte algunos temas. La propuesta de tipo de plantas para todo el conjunto. Mucha gente se ha sumado a hacer observaciones, pero esos fueron los meses de consulta. Y en ese entonces acudió ProWax con su director, que estuvo 3 horas y media en la oficina y se le hizo toda una explicación. Después nos pidieron llevar la maqueta e ir a hacer una presentación a ProWax y se hizo. Entonces, en este momento que el proyecto ya está en su etapa de desarrollo, no podemos hablar de una etapa de análisis de proyecto. Tuvieron 5 meses y más de 127 organizaciones se acercaron y muchos han sumado observaciones. Las obras tienen tiempos. A este gobierno le quedan 14 meses y los oaxaqueños tenemos que hacer una reflexión profunda. ¿Queremos el desarrollo o queremos seguir a expensas de la política?
estar postrados en la política. Me parece que la Secretaría de Turismo ha dado muestras de ser una secretaría de trabajo, lejos de la política, haciendo muchas cosas. Hoy hay 27,000 asientos y había 9,000. Hemos colocado 3,500 millones de pesos en créditos. No es la única agenda de la Secretaría, es una más de las agendas de la Secretaría. Esta composición de Centro Cultural de Convenciones en sus 5 componentes es una más de las acciones. Pero nosotros seguimos trabajando, yo respeto al maestro Toledo como pintor, puedo respetar sus opiniones, absolutamente, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo. Yo creo que lo importante es que nunca en ninguna obra, porque si ustedes me piden, ¿nos puedes dar la lista de las organizaciones que asistieron a las 60 encuentros de exposición del proyecto? Yo con mucho gusto se los doy. Y ustedes pueden hacer un análisis. No hay vuelta atrás de la construcción del centro de convenciones. No. Y preguntarle si no se condicionaron también. Y no hay que mentirle a la población. Los medios de comunicación son un instrumento maravilloso para decir la verdad. Y eso son mentiras. Han dicho muchas mentiras. No, primero que tocaba el área natural protegida, ya lo dije, y es una mentira. ¿El frente miente entonces? No, mienten porque no toca el área natural protegida, mienten porque tiene permisos y tiene los estudios y los usos de suelo correspondientes. Mienten porque el uso de suelo que tenía la parte de abajo era de estacionamiento, lo dijo el señor presidente municipal desde el 74. Que los colonos no lo quieren, los colonos lo han expresado en su mayoría. El presidente de las colonias, ¿quién es más? Los que lo tienen más cerca. Vieron el proyecto, se convencieron y lo único que han dicho es sí al Centro Cultural y de Convenciones. Estamos de acuerdo porque conocen el proyecto. Yo, mi apreciación, y con esto termino, si les parece, es que quien tiene verdadero conocimiento del proyecto y no es víctima de ninguna mentira, el proyecto lo aprueba. Algunos de ustedes me han acompañado a verlo y quien lo ve y dice, ah caray, no toca el área natural protegida, no. Ah, se va a utilizar este pedazo de tierra que hoy hay que irle a tomar fotos. ¿Qué es lo que hay ahí? Tierra. Hay que ver fotos aéreas del 2009, cuando el señor gobernador Ulises Ruiz terminó esa obra del doble carril. No había un árbol, uno solo. Entonces se va a utilizar un gajo que es del Estado. Hoy ese pedazo de carretera, quien tiene la responsabilidad de operarlo es el Estado. SCT le dio al Estado, le consignó esa parte desde Venus hasta el Monumento a la Madre para que sea una parte que el Estado la opere. Así que solamente creo que lo honesto es decir la verdad y de ahí que la población pues lo decida, pero yo no tengo duda que quien conoce de verdad el Centro Cultural y de Convenciones lo aprueba. Secretario, en 14 meses se va a terminar la obra, se va a terminar el Centro de Convenciones. Sí, si el proceso, como tú me lo preguntabas hace un momento, si el proceso de consulta se da rápidamente, estamos en los tiempos para terminarlo. El estacionamiento que ya está en plena construcción se terminará en diciembre, ¿no? Que es uno de sus componentes. En los contratos para la construcción de se hizo un concurso que es nacional, se hizo un concurso nacional, esto lo opera el Fidelo, y en este concurso nacional entró una empresa de Guadalajara que es la que está trabajando. ¿A empresas oaxaqueñas? Sí, claro. De hecho, quien yo no los invité porque el concurso lo hizo Fidelo, no la Secretaría. Y decirte que quien hizo la remodelación del auditorio, no sé si ya has entrado, ojalá nos acompañes en la tarde, que lo veas, lo hizo una empresa oaxaqueña, todo, 100%. En un concurso también público, ¿no? Y es una empresa oaxaqueña quien hizo toda esa obra, que por cierto, ¿me podría decir su nombre de la empresa? No lo recuerdo, te lo diría, pero no lo recuerdo, pero es una empresa oaxaqueña. Oiga, secretario, entonces hay intereses políticos y económicos detrás del frente. No, yo no sé si